Que el Señor les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un domingo más, listos para compartir la reflexión dominical, para escuchar palabra directamente del corazón de Dios para nuestro corazón. Vamos a tomar la Biblia, por favor, un momento. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos y la Iglesia Israel Querigma, para todas las personas que en este momento en directo nos están viendo y para aquellos también que en diferido lo están haciendo. Que la paz y la bendición del Señor esté sobre sus vidas. Vamos a tomar la Biblia y leer en Primera de Pedro capítulo 5 versos del 5 al 7. Primera de Pedro capítulo 5 versos del 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Palabra del Señor. Oremos un momento, por favor. Padre Santo, buen Rey eterno, te agradecemos por la oportunidad de compartir un domingo más tu palabra. Te pedimos que nos hables, nos ministres, nos confrontes, Señor, y que nos permitas crecer cada día más en ti. Gracias te damos por todo, Señor, en tus manos ponemos este tiempo. En Cristo Jesús, amén. Bien, la reflexión de hoy lleva como título Let It Go, y para aquellos que nos ven en el extranjero, sí, tenemos personas que nos ven desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, capaz que están familiarizados. Let it go. Y no se preocupen, no voy a predicar en inglés. Tampoco vamos a recordar aquellas canciones de Disney, ¿no? ¿Se acuerdan la película Frozen? ¿No? La versión en inglés, Let It Go, en español es Libre Soy. No vamos a hablar de eso, para nada, no. Simplemente puse este título por su significado en español. Cuando se traduce Let It Go al español, según el contexto, puede significar suéltalo, o si quiere una definición más literal, una traducción literal, déjalo ir, ¿no? Entonces, como poner como título suéltalo, déjalo ir, como que no enfatizaba o no ayudaba mucho. Así que pusimos let it go, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos que soltar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar ir? Nos vamos a referir a algo que a muchos nos está costando dejar y que nos estamos aferrando sin que lo pretendamos. Vamos a hablar de la ansiedad. Sí, de la ansiedad. Eso es un problema que ya es inevitable no hablar de esto. Casi todas las personas tenemos ansiedad, sobre todo después de la pandemia. Ya antes de la pandemia estaba la ansiedad, pero hoy, en tiempos post pandemia o en pandemia, dirán los psiquiatras, los psicólogos, que han aumentado los pacientes que luchan con la ansiedad. Y no pretendo dar cátedra acerca de este tema desde la perspectiva psicológica, porque no soy psicólogo, sino que vamos a partir de la definición más simple de lo que es ansiedad. ¿Qué es la ansiedad según el diccionario? Es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Entonces, la ansiedad es un estado de la mente. Para algunos, tal vez, esto les sea familiar, otros tengan definiciones más profesionales, más académicas, producto de haber consultado psicólogos o psiquiatras o de la eterna investigación en internet, ¿no? Le han preguntado a San Google, ¿qué es ansiedad? Y San Google pues dio un pocotón de significados. Lo cierto es que muchos padecemos de ansiedad y esto se manifiesta en nuestro cuerpo mediante el insomnio, el acné, ¿no? Los granitos en la cara, la paranoia, el descontrol en las comidas, etc. Algunos han identificado que tienen ansiedad,
otros aún no, pero les aseguro que la gran mayoría padecemos de ansiedad. Padecemos de inquietud, inseguridad, intensa preocupación por el día de mañana. En la Biblia, ansiedad significa simplemente preocuparse. Preocuparse generalmente por aquellas cosas que nos importan o que nos interesan. Preocuparnos. Estar pensando qué va a pasar con esto, con lo otro. Ya, en la Biblia simplemente es eso. Ahora, la carta de Primera de Pedro está dirigido a cristianos que están en peligro de persecución por parte del Imperio Romano, ya que el imperio estaba viendo como una amenaza a los cristianos, no solamente porque dicen que Jesús es el Señor o porque rechazan el culto a ídolos, sino y principalmente porque en el año 64 Nerón culpa a los cristianos del gran fuego de Roma, cuando Roma fue víctima de un incendio y el emperador Nerón, viéndose atacado por sus súbditos, culpa a los cristianos. Entonces desde ahí comenzó una bronca, comenzó una persecución hacia los cristianos. Y estas personas a quienes Pedro dirige la carta son cristianos que se están viendo amenazados por el imperio producto de la persecución. Entonces nos encontramos con personas que tienen serios problemas que se les escapan de su control, porque los cristianos no podían controlar la persecución, no sabían cuándo iba a aparecer ni cómo les iba a afectar. El caso es que estaba ahí esa amenaza, se les escapaba de las manos, y entre los muchos consejos que le da el apóstol Pedro, autor de esta carta, nos encontramos con la porción bíblica leída, ¿ya? Y vamos a revisar algunos detalles rápidamente, súper rápido. Présteme toda su atención, por favor. Hay detalles importantes. Por ejemplo, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí quiero hacer apuntar dos cosas muy específicas. Cuando leemos la palabra resistir, Dios resiste al soberbio, en griego se usa el término antitazo, que se refiere a hacer resistencia, oposición, generalmente en una batalla, hacerle frente a alguien, siempre en el contexto de una lucha. Y esto es lógico. Dios ante un soberbio va a estar luchando. Se produce una oposición porque el soberbio no se deja guiar. En cambio, cuando se habla de gracia, que Dios da gracia a los humildes, se usa el término charis o charis, según el dialecto. Y en el contexto de Primera de Pedro, se puede traducir charis o charis como bendecir o brindar ayuda. Una mejor traducción la ofrece la traducción en lenguaje actual y dice así: todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Listo, espero que me está haciendo entender. Entonces, el soberbio es el que lucha con Dios, es el que termina siendo el que quiere controlar las circunstancias, resistiéndose a recibir ayuda. Ese es el soberbio. O si recibe ayuda, no la aplica, nada más la escucha, pero no la aplica y sigue haciendo las cosas a su manera, teniendo el control de su vida. Mientras que el humilde es aquel quien suelta el control y recibe ayuda. En este caso, ayuda de Dios. Ok. Ahora, en el verso 6, espero que me esté siguiendo. En el verso 6 se plantea que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando se dice humillarnos en griego, es la misma palabra que se usa para humilde. Es la misma palabra. Y el humilde, como expliqué, es el que suelta, el que entrega el control. Ese es el humilde. Pero la frase dice en el verso 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios.
La frase poderosa mano de Dios es muy frecuente en el Antiguo Testamento y a menudo se usa en relación con la liberación que Dios obró con su pueblo cuando lo saca de Egipto. Hay varios textos bíblicos en Éxodo, Deuteronomio, que hablan de la liberación del pueblo bajo la poderosa mano de Dios. Esto es muy frecuente. Entonces, la idea de Pedro al utilizar esta frase bajo la poderosa mano de Dios, muy frecuente en el Antiguo Testamento, es que Dios está sobre el destino de su pueblo. La mano de Dios controla el destino de su pueblo. Si el pueblo acepta su dirección, la dirección del Padre, de manera humilde y fiel. Eso significa humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Aceptar la dirección de Dios de manera humilde y fiel, entregándole mi destino en sus manos, cosa que un soberbio jamás haría. El soberbio siempre va a tener la inclinación de controlar su destino. Bien, como producto de esa humillación o de esa actitud humilde, se echa toda preocupación o ansiedad sobre Dios. Repito, como producto de esa humillación o de presentarme humilde ante Dios, echo toda ansiedad sobre Dios. Muchos dirán en este punto, sí, eso es para mí, yo me humillo. Yo me humillo delante de Dios y yo me postro delante de Dios. Porque de alguna manera piensan que humillarse delante de Dios es orar, es leer la Biblia, creer que Dios es real, confiar en Dios. Muchos piensan que humillarse al Señor es quebrantarse, ir a su presencia y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Muchos piensan que humillarse ante Dios es físicamente estar de rodillas ante Él, con las manos cruzadas o las manos levantadas, entre otras cosas más. Pero la ansiedad se da justamente por querer controlar mi destino y no poder hacerlo. Entonces, si yo tengo ansiedad, yo no estoy siendo humilde delante de Dios. Porque la ansiedad que es producto de el entregar la ansiedad que es producto de la humildad, viene a ser la contraparte del soberbio que tiene ansiedad. Repito, la ansiedad viene a ser producto de la humildad. Echar la ansiedad viene a ser producto de la humildad. Yo echo mi ansiedad sobre Dios. Eso es producto de la humildad. Pero el tener ansiedad, el poder controlar las cosas y no poder hacerlo, es producto de la soberbia. Quiere decir que si usted y yo padecemos de ansiedad, es porque no estamos siendo humildes, sino soberbios. Y no quiero que pensemos en alguien soberbio como lo vemos tradicionalmente, alguien que te mira por encima del hombro, alguien que te mira con desprecio o que desprecia la comida o menosprecia a las personas, minimiza a los demás. Convengamos que ese es el orgulloso clásico. No, el sobrado, el sabido, el todo lo puedo, el yo soy capaz, no, el que yo solamente a mí me salen las cosas bien. Convengamos que ese es el soberbio clásico. ¿Ya? Pero en la Biblia el ser soberbio es querer controlar nuestro destino.
Y como el soberbio no puede controlar su destino, le genera ansiedad. Y como producto de la ansiedad tenemos desórdenes alimenticios. Comemos para calmar la ansiedad. Tenemos desórdenes del sueño. No podemos dormir bien. No dormimos toda la noche. Tenemos desórdenes en la salud. Porque como la ansiedad es un estado mental, eso se somatiza, se manifiesta en el cuerpo. Tenemos desórdenes en nuestra vida social, en el sentido de que muchos cristianos comienzan a beber alcohol producto de la ansiedad, rodeándose de personas que sufren de ansiedad y que están buscando pasar un momento agradable como una manera de escapar de esa falta de control que tienen sobre su vida. Hay un desorden social. Voy, me trasnocho, comparto con disque amigos, me tomo unos tragos, una cerveza, la paso bien, pero lo cierto es que cuando regresamos a nuestra casa, a nuestro cuarto, los problemas están allí. La falta de control está allí. Y eso genera ansiedad. ¿Y qué hablar? No podemos olvidar del desánimo. Como no podemos controlar el proyecto laboral, el proyecto ministerial en la iglesia, como no podemos controlar el matrimonio, la situación con nuestra familia, padres, hijos, nos desanimamos, dejamos de intentar, queremos dejar todo botado, porque simplemente no podemos controlarlas. Eso es un síntoma de ansiedad. ¿No ve que la ansiedad tiene varios rostros? Así como la soberbia. Entonces muchos hoy que sufrimos de ansiedad, en realidad estamos luchando con la soberbia. La ansiedad es la sensación de pérdida de control de algo. Algo no lo puedo controlar y comienza mi ansiedad. Esa sensación de querer controlarlo todo y no poder, de querer controlar mi destino, de querer de que las cosas salgan a mi manera y no se dan. Pierdo el control. No puedo controlar temas de mi salud, temas familiares, etc. Ahora, echar la ansiedad sobre Dios es darle al Señor el control de aquello que yo no controlo. Repito, echar la ansiedad sobre Dios es darle al Señor el control de aquello que yo no controlo. Y esto se genera por la humildad. Es decir, por dejarme guiar por el Señor, quien es quien controla mi destino, quien es quien controla mi futuro. Lo opuesto, es decir, el querer controlar las cosas, eso es soberbia. Y cuando quiero controlar todo y no puedo hacerlo, se genera la ansiedad. La ansiedad tiene su origen en la soberbia. Ahora, ¿por qué razón yo le entrego toda esa ansiedad a Dios? Pues porque Él tiene cuidado de nosotros. Simple. Ahora, aquí no hay fórmulas mágicas, ¿ah? Por favor. Aquí no es que, a ver, vamos a ir donde un psicólogo para que me dé ejercicios, para que me dé pasos, para que me dé pautas, etc. No. Usted puede ir, tiene toda la libertad de hacerlo. Vamos a ir donde un psiquiatra para que me dé medicación y todo lo demás. Usted puede hacerlo. Pero aquí se trata de simples decisiones prácticas. Nada más. Mire, hay un caso de un hermano en Cristo. Él lucha con la ansiedad. Lucha con la ansiedad. Y fue tan crónica su lucha que, bueno, primero fue donde a un psicólogo cristiano, gracias a Dios. Luego el psicólogo lo deriva a un psiquiatra y porque ya era una situación
muy complicada. No, este hermano siempre tenía crisis de ansiedad, venía temores, inseguridades, paranoia, insomnio, no, etcétera. Entonces va donde el psiquiatra y este hermano le cuenta toda su historia, todo lo que ha vivido, ¿no? Esos temores que siente producto de no poder controlar su vida, no poder controlar la seguridad de los suyos, de no poder tener control de su destino y de los que están a su alrededor. Entonces, el psiquiatra le plantea un tratamiento con una medicación que le iba a ayudar a dormir en las noches y que si seguía fiel al tratamiento, este hermano iba a reducir la dosis, ¿no? O el psiquiatra, el doctor, le iba a reducir la dosis de este medicamento. Bien, pasaron 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. El primer mes le fue espectacular. No pudo dormir bien, todo chévere. El segundo mes, el doctor le baja la dosis de la medicación. No, le baja la dosis. Entonces sí, le fue relativamente bien, no hubo mayores cambios. Al tercer mes, le dice el doctor que mantenga la dosis con la expectativa de que para el cuarto mes ya se la retire. Pero en el tercer mes, este hermano le va mal. Le va mal, ya con la dosis baja que tenía, muy mínima, se volvía a levantar de madrugada, volvía a tener esos ahogos en la madrugada, volvía a trasnocharse, a pesar de que estaba cansado, con sueño, no conciliaba el dormir, entonces no le fue bien. Va a una nueva consulta con el psiquiatra y este psiquiatra le dice algo muy importante, le dice 2 cosas. Primero, que este cuarto mes va a ser el último que le va a recetar esta medicación porque esta medicación es adictiva. O sea, esta persona, si continúa tomando esta medicación, puede hacerse dependiente de la medicación. ¿Ya? Ahora, lo segundo que le dice, que es lo más importante, tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Entonces, esto ya no se trata de la medicación, porque la medicación era una ayuda, nada más. Esto ya no se trata de terapias psicológicas que son una ayuda, nada más. Esto tampoco se trata de consejerías pastorales porque son una ayuda, nada más. Esto tampoco se trata de que alguien ore por mí o incluso de que yo ore, porque eso es una ayuda, nada más. Esto se trata de dejar ir, de echar la ansiedad. Se trata de una simple decisión generada por la humildad, generada por el humillarme bajo la mano poderosa de Dios. De eso se trata. Y cuando yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, por consecuencia natural, echo toda ansiedad, porque mi destino no lo controlo yo, lo controla la poderosa mano de Dios. Pero yo no quiero aflojar, no quiero soltar, no quiero entregar mi destino. Y eso es producto de la soberbia. La soberbia en la Biblia es querer controlar mi destino. Y muchos luchan con la soberbia. El humillarse es una decisión literal. No hay pasos mágicos. Es una decisión. Es dejarse caer. Es entregarse en las manos de Dios y descansar en Él. Y ojo, no estoy diciendo que hay que tirar todo al abandono, por si acaso, por favor. No significa que pase lo que tenga que pasar, ya que no importa nada, ya fue. No, cuidado, cuidado.
La humildad significa seguir la dirección de Dios por medio de su palabra, a pesar de lo que yo pueda pensar, de lo que yo pueda sentir, a pesar de que si le encuentro lógica o no. Muchos le dan vueltas a lo que la Biblia dice y comienzan a pensar, es que es difícil hacerlo. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no me parece, porque si yo hago esto, mi lógica me dice que las cosas van a ir mal. Entonces se resisten. Y claro, pues que no pueden hacer lo que la Biblia dice, porque siguen queriendo tener el control de sus vidas. Siguen creyendo que su manera es la mejor, por lo que están sintiendo en ese momento. Y se siente bien tener el control de las cosas, como también se siente horrible perder el control. Pero como preferimos vivir con la ansiedad, con tal de no renunciar al placer de controlar, de tener el poder, entonces nos cuesta hacer lo que dice la Biblia. Nos cuesta seguir la dirección del Señor. Y eso no es más que soberbia. Se trata de una simple decisión. Let it go. Déjalo ir. Suelta la ansiedad. Para hacerlo, hay que ser humildes y entregar. Así no me parezca, así no me cuadre. Y esto hay que hacerlo cada día, porque cada día trae su propio afán. Esto no se trata de que, wow, qué linda palabra que escuché. Esto no se trata de que retiro, qué encuentro más refrescante. Gracias, Dios mío, por este fin de semana. No. No se trata de eso. Uno no deja la soberbia por participar en un evento. Uno deja la soberbia cada día que se levanta. Porque cada día trae su propio afán. Y esta lucha de dejar la soberbia para ser humildes, la vamos a tener hasta el día que partamos con el Señor o que Cristo venga por nosotros. Pero esto es diario. Para echar la ansiedad, ¿quieres la salida de la ansiedad? Vamos a ser humildes. No negociemos ya con los principios de Dios. No negociemos ya con la dirección de Dios. Y vamos a entregarnos completamente a su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Mi Rey, es una simple decisión que debemos de tomar, nada más. No hay paso 1, paso 2, paso 3. Muchos piensan, se les ha metido en la cabeza de que tienen que seguir pasos para dejar la soberbia a un lado, cuando simplemente se trata de entregar. Se trata de entregar. Señor bendito, guíanos, Espíritu Santo, guíanos a ser humildes. ¿Sí? Guíanos, Señor, a guiar, a dejarnos guiar, a dejarnos dirigir por ti, sin preguntas, sin reclamos, sin darle vueltas y vueltas al asunto. Simplemente seguir tu palabra y ya. De esa manera, Señor, te entregamos el control de nuestra vida. De esa manera dejamos de querer tener el control de nuestro destino. De esa manera dejamos la ansiedad. Es una simple decisión que cada día hay que tomarla.
porque cada día trae su propio afán. Levante su mano derecha, reciba la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias por esta tu palabra. Unos cuantos versículos. Los hemos analizado y tú has hablado. Gracias, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Y como producto de esa humildad, echar toda ansiedad delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Mañana por este mismo canal. Recuerde, vienen las perlas del cielo. Que tenga un excelente día. Muchas bendiciones para su hogar.